Bienvenidos de nueva cuenta a esta unidad de aprendizaje que es comunicación oral y escrita. Soy su tutor de unidad de aprendizaje, el maestro Edgar Cabrera Álvarez, y esta unidad de aprendizaje se trabaja con los estudiantes de la licenciatura en Ciencias del Deporte. El tema que vamos a abordar el día de hoy es un tema muy importante, es un tema significativo por el hecho de que estamos hablando de la comunicación y en específico de lo que es la comunicación oral. Hablaremos pues de lo que son las estrategias para que tú puedas hablar en público. Hemos venido analizando, hemos hecho algunas actividades que corresponden con el entendimiento, con la definición, con las características de lo que es la comunicación oral. La comunicación oral pues va a ser ese acto en el que tú vas a tener la necesidad de expresar una idea, un sentimiento, una emoción, pero de manera verbal. La comunicación oral es importante al momento de que nosotros queremos hablar en público. Y hablar en público es esencial para que tú puedas desarrollarte en un mundo académico y en un mundo laboral, ya que existen muchas profesiones en las que la competencia verbal y oral es determinante. Además, los formatos de evaluación en el ámbito académico es la presentación, la defensa o la exposición oral de un trabajo. Nosotros cada bimestre, cada cuatrimestre, nos encontramos expuestos en situaciones en las que tenemos que expresarnos frente a un público, en las que tenemos que expresarnos de manera verbal. Cuando hacemos nuestra presentación de proyectos. Todavía, a pesar de que ya hemos pasado por 2 cuatrimestres anteriores, sentimos nervios de poder expresar nuestras ideas frente a un público. Entonces, en este tema te daré algunas recomendaciones a partir de las cuales tú puedes desarrollar esta habilidad para expresarte con confianza, con libertad y sobre todo con seguridad en ti mismo al trabajar en un grupo o frente a un grupo de personas. Con frecuencia decimos que alguien es buen o mal orador. Vemos los discursos de diferentes personalidades famosas o conferencias y parece que hablar en público es algo innato, que solo algunos tienen que tienen la suerte de poseer. No. Hablar en público también va a ser una habilidad o una cualidad que nosotros podemos desarrollar o podemos fortalecer con la práctica constante. Como en cualquier otra habilidad, hay personas que tienen ciertas condiciones o facilidad para hablar en público. Sin embargo, el buen orador no nace, sino que también se hace. Así pues, con esta frase partimos y entendemos que no nace uno con la habilidad de aprender a expresarte o de aprender a manejar grupos de personas, sino que también tú puedes fortalecer esta habilidad. Para que tú puedas desarrollar o puedas producir un texto oral, vamos a tomar en cuenta que si tú te quieres comunicar de manera oral y específicamente frente a un grupo de personas, vas a tener que pasar por 5 etapas o 5 momentos. La primera consiste en la planificación, en la elaboración de un guión, en la elaboración o diseño de material didáctico, en la etapa del ensayo y por último, en la concreción de la exposición o de la presentación del trabajo frente a público. En la primera etapa, que es la etapa de la planificación o la planeación, pues encontramos que para que tú puedas diseñar un discurso, para que tú puedas planificar un discurso que vas a trabajar o que piensas comunicar frente a un público, debes de establecerte primero un propósito de comunicación. Este propósito de comunicación pues va a estar enfocado a qué es lo que queremos lograr. Debemos de tener las expectativas del auditorio, es decir, ¿qué espera este público sobre mi presentación, sobre el trabajo o sobre la exposición o sobre el acto comunicativo que yo voy a tener frente a ellos? También debes de reflejar o debemos de tener un dominio del tema. Cuando tú quieres hablar o quieres trabajar con públicos, debes forzosamente prepararte y debes de
tener un dominio de lo que piensas comunicar, de lo que piensas decir. Debes de tener un control del tiempo. Para que tú puedas tener un control del tiempo, aparte de que vas a planificar, puedes hacer un ensayo que te permita acotar los tiempos o las acciones encaminadas a ese proceso de comunicación frente a un público. Y por último, es que debes de conocer el espacio en el que te mueves para que puedas tener todas las variantes y todos los escenarios posibles en los que vas a desempeñar lo que es tu acto comunicativo frente al público. Después de que tú hiciste la planificación, considerando un propósito, considerando los espectadores, considerando las expectativas, los tiempos y los espacios, viene la etapa en la que debes de desarrollar un guión. En ese guión lo que tú vas a marcar es justamente lo que vas a decir. Para que tú puedas tener una estructura de un discurso o de una exposición, de una intervención en público, vas a considerar 3 etapas. La primera es la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción, cuando tú narras o redactas tu guión, que es indispensable para tu intervención frente a un público, tienes que hacer o debes de considerar el saludo, la presentación de uno mismo, la presentación del tema, de los objetivos o de los propósitos de comunicación, la presentación de los apartados que van a incluir tu intervención, el planteamiento del problema, una posible formulación de hipótesis y sobre todo establecer o tener el clic con tus espectadores de tal manera que puedas captar la atención. Esta es la primera fase en la redacción o en la estructuración de un guión. Después viene la etapa del desarrollo. En esta etapa, pues como su nombre lo dice, consiste en desarrollar de manera concreta y objetiva mi discurso, mi acto comunicativo o lo que yo quiero expresar a los demás. Nos dice que está sistematizado en el contenido de enunciados mediante argumentos o exposición de ideas. En esta etapa de desarrollo, pues justamente lo que vamos a hacer es que vamos a emitir nuestros puntos de vista, nuestras ideas, todo lo que nosotros queremos comunicar apoyándonos de material didáctico y sobre todo considerar que en esta parte del desarrollo, en esta parte en la que tú estás planificando tu guión, debes de considerar que el hecho de que tú utilices el humor con moderación como un recurso retórico para mantener la atención del auditorio. Es decir, que en una clase, por ejemplo, en una conferencia, en un discurso, en un panel, de repente podemos utilizar el humor como para captar la atención de nuestros espectadores o de nuestro auditorio. También debemos de considerar lo que es la formulación de preguntas de tal manera que puedas tú involucrar o hacer copartícipe al espectador de lo que tú estás tratando de comunicar. Se debe de hacer una breve recapitulación del contenido de cada apartado y también debemos de utilizar marcadores textuales, es decir, los marcadores textuales pues son marcas que tú pones en el texto de ese guión con la finalidad de que tú puedas ir retomando en el momento en el que estás desarrollando tu discurso, puedas ir retomando ciertos aspectos que tú consideras relevante y que pueden ayudar a mejorar la comprensión de los espectadores. Una vez que tú ya tienes considerado lo que es la introducción, el desarrollo, llegamos a la parte de la conclusión. Tener o elaborar una conclusión pues es una actividad intelectual tal vez compleja o que requiere la activación del pensamiento, porque en esta se hace una presentación de una idea final que resume todo lo que tú vas a exponer o todo lo que tú comentaste en tu participación frente al público. En esa exposición de la conclusión debe de existir una reafirmación o una derogación de la hipótesis que planteamos en la introducción. Pero también en esta etapa de conclusión, cuando tú la estás planificando o estás elaborando tu guión, debes de considerar la participación de la audiencia
mediante lo que es la ronda de preguntas y respuestas. Se hace lo que es el agradecimiento y la despedida. Esta elaboración del guión va de la mano con lo que es la planificación. El guión es muy importante porque es la concreción de la planificación, la manera escrita que te va a ir guiando la forma en la que tú vas a desarrollar ese acto comunicativo en público. Otra de las etapas que se deben de mencionar para que tú te prepares al trabajar frente a público o hablar en público es el diseño de material didáctico. El diseño de material didáctico va a hacer referencia a todos aquellos apoyos que yo requiero para generar una mayor comprensión en mi audiencia. Y para ello, aquí te voy a explicar lo que son algunas recomendaciones para el diseño de material didáctico y algunas recomendaciones para el uso. O sea, aquí, ¿cómo es que vamos a diseñar ese material? ¿En qué se va a basar? Pero también, ¿qué recomendaciones te puedo dar para el momento en el que lo vas a utilizar? Primero, para el diseño. Debe de tener una producción adecuada para una utilización mesurada, es decir, que no se utilice de manera excesiva, porque puede utilizarse o puede percibirse como que no hay dominio del tema. Si tú te excedes en el uso de ese material, puedes también hacer que las personas pierdan la motivación o el interés por lo que tú deseas comunicar. El tamaño de la letra que vamos a utilizar en estos materiales debe de ser visible, dependiendo el espacio y dependiendo la cantidad de las personas que están involucradas en esta actividad. Se debe de trabajar solo con ideas relevantes, sin saturarla de detalles, es decir, una idea clave, una idea principal que tú estipulas en ese material didáctico debe de desencadenar el diálogo que tú puedes crear o que puedes llevar a cabo a partir de esa idea clave. Entonces no es necesario que saturemos un material de información cuando tú lo puedes expresar o lo puedes externar con tus propias palabras. Se debe de priorizar el uso de imágenes o de gráficos sobre las palabras. Cuando tú tienes un conocimiento, cuando tienes dominio del tema, puedes a partir de una imagen o de un esquema explicar de manera clara, de manera sencilla, un cúmulo de ideas que van a favorecer un mayor entendimiento entre la audiencia. También debe de ser pertinente con el tema. No se deben de utilizar más de 3 colores en un material y tampoco debemos de utilizar más de 3 apoyos visuales en una exposición. Entonces, pues son algunas recomendaciones que debemos de considerar al momento de diseñar los materiales. El uso de los colores es importante porque el exceso de colores o de imágenes puede dispersar la atención de nuestra audiencia. En cuanto a las recomendaciones que se te pueden dar para el uso del material didáctico, primero pues que se debe de exponer de manera directa a modo incluso de guión del tema. Es decir, que yo puedo presentar unas diapositivas o puedo presentar un material visual, referentes visuales, y ese referente visual va a ir marcando mi secuencia o mi evolución de lo que te quiero comunicar. No se recomienda que pasemos, por ejemplo, o que vayamos buscando varios documentos dentro de nuestra computadora y que los vayamos proyectando, sino que todo ya vaya organizado y que nuestra plática, nuestra charla, nuestro discurso vaya en orden con las diapositivas o con el material que nosotros previamente ya preparamos. Se debe de verificar que todos los asistentes puedan ver y puedan escuchar claramente la exhibición o la exposición de dichos materiales. También se debe de verificar que el equipo y el material funcionen debidamente, que no haya una interferencia con la visibilidad de la audiencia, y también se debe de evitar, cuando tú lo estás utilizando, debemos de evitar perder el contacto visual al momento de exponerlos. Es decir, que si yo tengo de referencia mis diapositivas, pues yo debo de tener contacto con mi material didáctico y con la audiencia. Por ejemplo, pudieran decir, y en este momento, ¿por qué no tengo contacto? Bueno,
tenemos de referente la pantalla, pero yo tengo contacto visual con el mismo material en esta diapositiva y eso es lo que le da realce al hecho de cómo estamos utilizando los materiales. Y por último, nos dice que si tú tienes un material didáctico, ese material didáctico solamente va a ser un material de apoyo. No debemos de caer en el exceso de leer toda la información que plasmamos en la diapositiva, sino que solamente este material didáctico va a ser un apoyo, va a ser un recurso que me va a permitir a mí generar mis ideas y poder generar un diálogo con la audiencia. Después de la etapa de planificación, de preparación del guión, de elaboración del material, viene la etapa del ensayo o práctica previa. Para que nosotros podamos llegar a esta etapa, pues ya debieron haber estado listos los materiales y debieron haber estado listo un guión. Ese guión va a ser pues la guía de lo que yo les quiero comunicar, de lo que yo les quiero informar. Y cuando uno está ensayando, pues debe de prever, por ejemplo, la cantidad de personas, el tono de voz. Ya se los comentaba en un módulo anterior, que cuando uno se expresa de manera oral, debe de tener cuidado con lo que es el volumen, la dicción, la entonación, la fluidez y la rapidez con la que comunicas la idea. Todo ello forma parte de lo que es el plano oral, que son las cualidades de la comunicación oral. Debemos de saber que este plano oral pues se integra por esas cualidades y que son necesarias que nosotros pongamos atención en el momento de que estamos haciendo este ensayo o esta práctica previa a la presentación. El otro plano que vamos a considerar en el momento en el que estemos realizando nuestro ensayo es un plano visual que va a ser el kinestésico o el praxémico. El primer plano, que es el kinestésico, nos dice que va a ser aquel plano en el que nos vamos a ocupar o en el que se va a hacer hincapié en las sensaciones que se transmiten a partir de los movimientos del cuerpo, del contacto visual, de la expresión del rostro, de los gestos y de la posición corporal. Aquí en este punto conviene que retomemos aquella definición o aquella clasificación más bien que tuvimos en una sesión previa, en donde trabajamos lo que eran los tipos de comunicación, que puede ser verbal y no verbal. En este caso estaríamos hablando de una comunicación verbal, que no solamente lo que yo emito con palabras, con un lenguaje, es parte de la comunicación, sino que también esta expresión del rostro, los gestos y la posición corporal también están transmitiendo algo a mi audiencia. Por otro lado, vamos a poner atención también al plano visual praxémico. En este plano se describen las distancias medibles entre las personas mientras interactúan entre sí. Se refiere al empleo y a la percepción que el ser humano hace de su espacio físico, de su posición personal y de cómo y de quién lo utiliza. Entonces, aquí estamos viendo los dos puntos, que primero es cómo yo manifiesto mis movimientos corporales, mi comunicación no verbal, y también de cómo utilizo yo los espacios para poder desenvolverme en lo que es la exposición o en lo que es el acto comunicativo como tal. Llegamos al punto importante o al punto clave, que es la exposición, la presentación del diálogo, de la exposición, la presentación en la que tú vas a interactuar con un público. Esta exposición pues va a considerar específicamente, o lo que tú debes de considerar es, primero, tener un dominio pleno del tema. Cuando tú dominas el tema, te sientes con seguridad, te sientes con confianza, porque tienes conocimiento de lo que estás hablando, sabes qué es lo que quieres comunicar y transmitir. Segundo es que cuando estemos hablando debemos de tener una respiración profunda, de tal manera que nosotros mismos vayamos estableciendo un nivel de regulación o de estabilidad emocional en cuanto al manejo de público. Para que nosotros podamos controlar los nervios, la inspiración profunda seguida de la retención del aliento, es decir,
que vamos a empezar a nosotros a regular nuestra respiración, y conforme vayamos regulando la respiración vamos a ir empezando a tener mayor confianza en este acto de la exposición. El siguiente punto o el otro elemento que vamos a considerar es el uso adecuado del material didáctico. En este punto, de repente, como estamos nerviosos, como nos ganan los nervios al estar interactuando con nuestro público, pues olvidamos que tenemos un material didáctico, y que ese material didáctico pues es un material que nos va a apoyar para generar nuestro diálogo. Entonces no olvidemos que este material es importante, y sobre todo no olvidar que nos debemos de involucrar en el discurso de un modo tal que nuestros movimientos, nuestros gestos y desplazamientos sean lo más natural posible, pues solo así se podrá obtener una mayor autenticidad que puede imprimir lo suficiente en la percepción que tiene el público sobre ti y la manera o la posición que ellos van a tener para escucharte. Hasta este punto llegamos a las 5 etapas, que son la preparación de cómo te debes de enfrentar tú para hablar en público, que fue la planificación, la elaboración de un guión, la elaboración o el diseño de materiales, lo que es el ensayo, y por último lo que es la exposición como tal frente al público. Ahora llegamos, ¿cómo vas a aprender tú a hablar en público? ¿Qué necesitamos nosotros para poder desarrollar esta habilidad de expresarnos en público? Primero es que se te recomienda que observes a varios oradores y que captes cuáles son sus trucos que utilizan. Ya les comentaba yo que uno de los trucos que podemos utilizar para captar la atención es empezar tal vez con una anécdota, utilizar a lo mejor un chiste, utilizar el humor para poder captar la atención, utilizar lo que son las preguntas desencadenantes, lo que son las preguntas intercaladas. Son algunas estrategias o algunos recursos que tú puedes utilizar para captar la atención del público. Y sobre todo, debes de observar en los oradores que ya tienen tal vez mayor experiencia, fijarte en cómo habla en público, qué aspectos tienen en común varios oradores, qué detalles te llaman la atención. Puedes buscar uno o varios referentes. Observando a los demás sabrás por dónde empezar. Entonces mi primera recomendación es que veamos cómo se expresan otras personas, para que tú vayas ideando un modelo para ti al momento de expresarte o de hablar en público. Otra recomendación es que tú imites a tus referentes o personas que te guste cómo hablan a los demás. Hemos visto, por ejemplo, a muchos maestros, a muchos conferencistas, a muchos ponentes, cómo se expresan. Entonces tú de ellos vas a retomar cuáles son los aspectos más relevantes, más significativos, para que tú los puedas poner en práctica. Busca un momento de tranquilidad y ponte en la piel de un ordenador e imítale copiando las técnicas que utiliza al hablar en público. Es decir, vamos a reproducir lo que a mi parecer observo como algo relevante en un orador o en una persona que se comunica de manera eficaz o de manera competente frente a un público. Debes de practicar constantemente tu habilidad para expresarte de manera oral, para el manejo de público, y sobre todo debes de practicar para desarrollar habilidades prácticas que se aprenden repitiendo una y otra vez. Aprender a dar discursos ante los demás se aprende con la práctica. Por último, ¿cómo vamos a aprender a hablar en público? Pues identificando errores, identificando en qué puedo yo mejorar, cuáles son mis fallas y cuáles son las fallas de otras personas, para que a partir de las fallas que comete otro orador, yo las pueda interiorizar y las pueda utilizar como un recurso que me apoye y que yo trate de evitar al momento de trabajar o de estar frente a un público. ¿Cuáles son las técnicas que vamos a recomendar para que tú puedas hablar en público? Primero, creer en uno mismo. Cuando tú crees en tu capacidad, cuando sabes que tienes dominio del tema,
pues aumenta tu nivel de seguridad en uno mismo. Se puede trabajar en aumentar la autoconfianza. Cuando tú tienes dominio del tema, sabes y tienes la certeza que hay dominio, que cualquier pregunta, cualquier duda que salte, cualquier comentario que se pueda hacer, al dominar el tema, tienes la capacidad de generar una comunicación, de generar una retroalimentación. Debes de creer en tus capacidades porque esto te va a dar mayor seguridad, mayor confianza y sobre todo te va a permitir establecer o poder hablar en público con la mayor naturalidad posible. Otra técnica es no juzgarse. Lo importante no es el orador, sino el discurso. Ojo con esto, o sea, no me importa o no voy a centrar mi atención en el orador, en la persona física, sino que voy a estar centrado, o lo más importante en este acto comunicativo es escuchar el mensaje, escuchar el discurso. El público seguramente no va a observar y va a evaluar al orador. ¿Por qué? Porque lo más importante va a ser saber qué es lo que el orador me está tratando de transmitir, qué es lo que el orador me quiere informar o qué sensación está produciendo en mí. En este punto es no juzgarse en el sentido de que no tengo que tener en mente que las personas que están en el público o en el auditorio me están juzgando o me están evaluando a mí, sino que ellos están escuchando y están centrados en el discurso y no en la persona o en el orador. La siguiente técnica es ignorar los nervios. ¿Qué pasa cuando nos toca hablar en público? Nos empiezan a sudar las manos, empezamos a sentir que no podemos respirar tan fluidamente, empezamos a movernos, empezamos a mover un pie. Esos son signos de que estás tú un poco nervioso, pero eso, recordemos, en una de las estrategias que ya les mencioné, que debemos de aprender a respirar. Cuando tú estás empezando a respirar y estás empezando a controlar estos nervios, es cuando empieza a aumentar tu seguridad y tu confianza para expresarte en un público. Es normal que tú te sientas nervioso porque es algo que nos caracteriza a la mayoría de las personas. Sin embargo, debemos de aprender a que cuando uno está con un dominio de tema pleno, pues obviamente los nervios van a ir disminuyendo o van a ir bajando conforme va avanzando tu presentación o conforme vas mejorando o vas sintiendo mayor confianza con tu público. Otra técnica es aprender técnicas de relajación y de respiración, que es lo que ya te venía comentando, que es necesario que aprendas a respirar y que aprendas que tú solo puedes tener la capacidad de relajarte, porque recordemos que todo está en la mente. Entonces, cuando tú aprendes a relajarte y aprendes a respirar, pues justamente es cuando puedes empezar a notar que tu presentación se está tornando exitosa. La siguiente técnica es la técnica de imaginar. Es necesario que durante la práctica, durante la preparación del guión, tú hagas un ejercicio de imaginación. Siempre nuestro cerebro se está imaginando cosas, siempre estamos pensando cosas que pueden ser parte de esta distinción entre la realidad y la imaginación. ¿Por qué debemos de imaginar? Debemos de imaginar la situación a la que nos vamos a enfrentar. Debemos de imaginar al público con el que vamos a trabajar. Cuando tú te estás imaginando o tienes una idea o una noción en tu mente de cómo es el público, cómo es el escenario, cómo es el espacio, cuando tú llegas a ese momento, a pesar de que fue una situación imaginaria y tú llegas a ese momento, cuando ya vas a hacer la presentación, como tú ya tuviste una idea que está organizada en tu pensamiento, ya lo imaginaste, entonces te cuesta menos trabajo poderte enfrentar a la situación. Entonces, por eso siempre nos vamos a imaginar cuál es el escenario, cuál es el público al que me voy a dirigir, y esto me va a ayudar a que yo también pueda tener mayor seguridad o mayor confianza en lo que es la presentación para hablar en público. Y bueno, aquí ya sale rebasado lo que es el punto de dominar el tema.
que es un punto muy importante, porque si tú me vienes a hablar, si tú eres convocado a hablar frente a un público, pues los demás tienen la certeza de que tú dominas ese tema, de que tú tienes la capacidad para poder manejar ese grupo. Entonces, si otras personas creen y saben que tú dominas el tema, también tú te lo debes de creer y también tú debes de ser consciente de que dominas el tema. La siguiente estrategia, o más bien la siguiente técnica, es tener en claro un objetivo, el cual consiste y que es necesario para tener como punto de referencia hacia dónde quiero llegar, saber qué queremos comunicar y qué queremos transmitir en cuanto a nuestra presentación con el público. Siempre que hacemos una presentación en público, debemos de saber qué le quiero comunicar y a dónde quiero llevar a estas personas, con mi discurso, con mi diálogo, hacia dónde los quiero conducir. La siguiente técnica es conocer la audiencia. Todas las técnicas que les estoy presentando tienen relación entre sí. Ya les decía, cuando tú te vas a presentar a dar un discurso, una charla, una plática a un público, debemos de saber a quién nos vamos a dirigir. ¿Para qué? Para que nosotros podamos adecuar nuestro vocabulario, para que nosotros podamos también considerar qué es lo que ellos necesitan o qué es lo que ellos requieren de nosotros como oradores o como presentadores de un tema. También es necesario preparar el discurso. Ya les decía que es necesario que nosotros tengamos un guión que va a guiar justamente la intervención en el público. Debemos de trabajar de manera natural, debemos de ser lo más natural posible, es decir, que debemos de optar por la sencillez. No debemos de esforzarnos en utilizar a lo mejor un lenguaje muy técnico o utilizar un lenguaje que sea de poca comprensión para mi audiencia. Debemos de ser entonces lo más natural posible, de tal manera de que toda la presentación o toda mi intervención pueda generar un mayor nivel de atención y de comprensión en mis espectadores. También ya les comentaba que debemos de utilizar, si es posible, el humor. ¿Por qué? Porque el humor de repente, si mi audiencia está sintiendo una parte tediosa en mi intervención o mi discurso, mi diálogo, pues intervenir con el humor puede hacer que la persona disperse un poco o salga de ese nivel de aburrimiento, de desinterés de mi clase, y otra vez podemos encauzar o podemos hacer esa conexión entre el público, el material de aprendizaje y el orador. La siguiente técnica es que nosotros, al poder estar trabajando con un público, debemos de hacer el uso correcto del silencio. El silencio es muy importante, sobre todo en el punto en el que llegamos a la parte de las preguntas y de las respuestas, en el hecho de poder hacer una pausa mientras se está hablando para poder respirar, para poder sistematizar la información o para poder descifrar un código. Entonces debemos de hacerlo en manera pausada, debemos de tener el uso correcto de ese silencio, aprender a escuchar, porque también eso me dará pauta para que yo como orador pueda generar mayores procesos de comprensión y pueda también yo identificar cuáles son las necesidades de mi audiencia. Y por último, generar el interés. Es muy importante que tú logres captar la atención, el interés de los espectadores, y ya te comentaba que lo podemos hacer mediante la narración de una anécdota, mediante una pregunta desencadenante, mediante preguntas intercaladas, mediante el planteamiento de situaciones o de dilemas. Eso es muy importante en el sentido de que puede hacer o puede crear un ambiente diferente en la que podamos desarrollar el acto comunicativo. Y bien, cuando estamos hablando frente a un público, ¿qué es lo que debemos de evitar? ¿Qué es lo que debemos de evitar cuando somos oradores? Primero, decir la típica frase: yo no soy bueno hablando en público. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, que las personas no se centran en criticar al orador, sino que se centran en conocer el discurso. Entonces,
evitar decir no soy buen orador, porque entonces tu mente o tú te estás mentalizando en decir no soy buen orador y no salgo de esa etapa o de ese nivel en el que yo me estoy considerando, y por lo tanto puedo tener una barrera psicológica que va a implicar el hecho de no tener un buen desempeño en el desarrollo de mi exposición, de mi discurso o de mi diálogo. Y la otra cosa que debemos de evitar son las excusas. Si algo me está saliendo mal en mi discurso, en mi manejo de público, debo de evitar las excusas y debo, por ejemplo, decir, no, pues discúlpenme, pero no hay luz, o no, tienes que estar preparado para afrontar cualquier situación. Se descompusieron mis diapositivas, pues utilizo un papel bond, utilizo un pizarrón para poder explicar y generar una mayor comprensión entre mi audiencia. Bien, hasta aquí te hago algunas recomendaciones, algunas estrategias y algunas técnicas para que puedas mejorar tu desempeño al trabajar con diferentes públicos. Y termino la presentación presentándote o mostrándote algunas referencias bibliográficas que pueden ayudarte a poder mejorar o ampliar este tema. Me despido de ti, soy tu tutor de unidad de aprendizaje, el maestro Edgar Cabrera Álvarez.